Vamos a comenzar esta última parte de nuestro curso que trata de una introducción al análisis de Fourier. Empezamos con la definición de función periódica. Las funciones periódicas son muy importantes ya que las señales acústicas, eléctricas, electromagnéticas son funciones de este tipo. Una función periódica es una función definida de los reales en los reales, f de r en r, si existe un número positivo, t mayúscula, mayor a 0, entonces, tal que f de x más t mayúscula es igual a f de x para todo x número real. Esta es la ecuación principal que caracteriza a una función periódica. Entonces, esto quiere decir que la función se repite periódicamente, es decir, que si en x toma el valor f de x, t más tarde, es decir, x más t, la función toma el mismo valor, es decir, f de x igual a f de x más t. Las gráficas de las funciones periódicas, una vez que se tiene identificado este t, aquí hago una remarca, el t positivo más pequeño que cumple la ecuación de arriba se llama periodo de la función. Una vez que se identifica este t, la gráfica de una función periódica tiene la siguiente forma. Entonces aquí vamos a hacer una representación genérica de una función periódica. Digamos que su periodo es igual a t. Por acá digamos es t, aquí va a ser el doble de t, aquí 3 veces t, y esto puede continuar a la izquierda también. Aquí podemos tener menos t, etc. Entonces, cuando una función es periódica, hay un patrón de la gráfica de esta función periódica, una forma de curva que se repite en cada intervalo de tamaño t. Entonces, supongamos que ese patrón de curva es esto, digamos una señal tiene esta forma. Este patrón, este segmento de curva, se va a repetir en cada intervalo de tamaño t, de tamaño el periodo. Esa es la gráfica, así es como luce una función periódica de periodo t, donde este t es un número positivo que puede valer cualquier cosa, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 1, puede ser 3 pi radianes, etc. Cuando se descompone una señal acústica, entonces es posible determinar este t, este patrón también de curva que se repite en la señal periódica. Ahora vamos a ver otros ejemplos más. Aquí en el primer ejemplo, en el inciso 1, tenemos una función conocida por nosotros, es la función trigonométrica seno de x. Esta función seno de x es una función periódica, ya que se cumple la siguiente ecuación: seno de x más 2pi igual a seno de x. Este 2pi es la unidad angular en radianes y equivale a 360 grados sexagesimales, pero en cálculo siempre trabajamos con radianes. Las funciones trigonométricas se repiten cada 360 grados, las funciones seno y coseno. Entonces esto ocurre de manera periódica, de manera que el periodo de la función trigonométrica seno de x es igual a 2pi. Si recordamos la gráfica de la función seno de x, tiene la forma de una onda que comienza en 0, pero también se puede graficar la parte de la izquierda, pero bueno, comienza en 0. En el punto pi medios, eso es 90 grados, alcanza su valor máximo 1, luego en pi toma otra vez el valor de 0, y en pi más pi medios, eso sería 3 medios pi, alcanza su valor mínimo, que es menos 1, y finalmente en 2pi vuelve a tomar el valor de 0. Entonces aquí vemos un patrón que se repite. Es este de acá, lo vamos a resaltar con con negro. Bueno, a ver, utilizaremos otro color rojo. Es este patrón de curva de acá.
es esta onda la que se está repitiendo cada intervalo de tamaño t igual a 2pi. ¿Sí? Ese segmento de curva es el patrón periódico de esta función. El periodo de esta función es 2pi y no hay más pequeño para la función seno de x. En el segundo inciso tenemos una onda también que se llama onda cuadrada. Es una función importante en el análisis de señales. Esta función onda cuadrada, tal como la tengo graficada acá, es una función periódica y tiene periodo t igual a 2, ya que se cumple que f de t de x más 2 es igual a f de x, es decir, en cada intervalo de tamaño t igual a 2, la función f de x toma el mismo valor. Es decir, f de x es igual a f de x más 2. Y aquí el patrón principal de la función onda cuadrada es esta onda cuadrada de acá. La estamos resaltando con rojo. ¿Sí? Es una función discontinua, como ven, en 1, 2, 3, etc. En todos los valores enteros hay saltos de discontinuidad. Es una discontinuidad de primer tipo. Y este perfil, este patrón principal de gráfica o de curva se repite en cada intervalo de tamaño t igual a 2. Entonces podemos deducir acá que el periodo es t igual a 2. Claro, esta función se puede ajustar de modo que su periodo sea cualquier número positivo t, pero en este gráfico tengo dibujada una onda cuadrada de periodo t igual a 2. Ahora nuestro objetivo va a ser determinar los periodos de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas seno y coseno son la base del análisis de Fourier. Cualquier función periódica que cumpla ciertas características se puede representar mediante una suma infinita de senos y cosenos. Esta suma infinita se llama serie de Fourier de la función periódica que vamos a aprender a calcular. Entonces, lo primero que vamos a determinar es cómo calcular el periodo de una función trigonométrica. Entonces, cálculo de periodos de funciones trigonométricas. En el primer inciso solamente recordamos un resultado de trigonometría visto en colegio o en preuniversitario, es que las funciones seno y coseno, un seno y coseno simple, tienen periodo t igual a 2pi, es decir, que se repiten cada 2pi radianes, es decir, completan un ciclo o una onda en 2pi radianes. En el inciso 2 tenemos un coseno de mx más tita, un seno de mx más tita. Estas funciones, se puede demostrar, tienen periodo 2pi sobre m, donde m es el coeficiente de la variable x en este seno y coseno. En efecto, vamos a hacer el cálculo acá. Yo lo voy a hacer para el coseno, por ejemplo. Entonces, esto va a ser mi f de x. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el número t positivo más pequeño que cumpla f de x igual a f de x más t para todo x número real. Entonces, basado en esta definición, esto es la definición de función periódica, voy a escribir qué significa para mi función coseno de mx más tita. Tendríamos coseno de mx más tita, eso es a lo que yo he llamado f de x. Ahora, f de x más t va a ser sustituir en esta fórmula del f de x por x más t. Tendríamos coseno de m por x más t más tita. Entonces, si desarrollamos un poco, aquí lo voy a volver a copiar, coseno de mx más tita. Aquí, si desarrollamos, multiplicamos y agrupamos, tendríamos mx más tita más mt. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que este ángulo es el mismo que este otro ángulo. Entonces, esto puede ser mi nueva variable, y, por ejemplo. Tendríamos que coseno de y es igual a coseno de y más mt. Ahora, un coseno simple, un coseno de y, por ejemplo, sabemos por el inciso 1 que tiene periodo t igual a 2pi.
se repite cada 2pi radianes, es decir, cada 360 grados, ya que 2pi es lo mismo que 360 grados. Pero, repito, no trabajamos en grados acá, sino en radianes. Entonces, este coseno tiene periodo 2pi. ¿Qué quiere decir eso? Que este m por t tiene que ser 2pi, ¿sí? Por lo tanto, despejando t, tenemos que t es 2pi sobre m. Y ese es el periodo de un coseno o de un seno que tiene como ángulo un cierto coeficiente m por x más un otro ángulo θ. Vamos a pasar al inciso 3. En el inciso 3 vamos a calcular el periodo de coseno de x sobre 3 más coseno de x sobre 4. Bueno, acá les doy la respuesta. Les digo que el periodo es t igual a 24pi. Vamos a verificar si efectivamente es 24pi. Para eso utilizamos la definición de periodo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando el número t positivo más pequeño. Buscamos t positivo más pequeño tal que el f de x sea igual a f de x más t con este f de x. Entonces lo único que hacemos es sustituir. F de x es coseno de x sobre 3 más coseno de x sobre 3 más coseno de x sobre 4. Y eso queremos que sea igual a f, pero de x más t. Eso es coseno de x más t sobre 3 más coseno de x más t sobre 4. Yo puedo desarrollar esto de acá. Es coseno de x sobre 3 más t sobre 3 más coseno de x sobre 4 más t sobre 4. Lo que en realidad de hecho es distribuir el denominador en los dos cosenos de la derecha. Ahora vamos a comparar los que tienen la misma parte variable. En este caso tenemos lo siguiente. Para x sobre 3, comparo este coseno con este coseno. Para x sobre 4, comparo este coseno con este otro coseno. Como quiero que mi función sea periódica, se debe cumplir que el coseno de x sobre 3 debería ser igual al coseno de x sobre 3 más t entre 3. Y también debería tener que el coseno de x sobre 4 debería ser igual al coseno del x sobre 4 más t sobre 4. Ahora, como en el inciso 2, digamos que x sobre 3 es un y. Entonces, estos cosenos, el primer coseno, la primera igualdad de cosenos se vuelve una igualdad de cosenos simples. Eso quiere decir que el t más 3 debería ser igual a 2pi. Lo mismo para la igualdad de los dos cosenos de abajo. Digamos que x sobre 4 es igual a y. Esos cosenos se vuelven en cosenos simples. Y tendríamos que tener que t sobre 4 es igual a 2pi. Porque cosenos simples por el ejercicio 1, el inciso 1, tienen periodo t igual a 2pi. De esto salen dos ecuaciones. T igual a 6pi. Y t igual a 8pi. Bueno, como no son los mismos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El periodo de un seno y un coseno simple es en general 2pi. Pero la periodicidad se da para cualquier múltiplo de 2pi. Entonces aquí yo puedo escribir 2pi por n. Y acá yo puedo escribir 2pi por m. Donde este n y m son números enteros, positivos, números naturales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir estas dos ecuaciones, dividir, y vamos a tener t sobre 3 entre t sobre 4. Eso nos va a dar 4 tercios. Y luego si hacemos 2pi n entre 2pi m, se cancela el 2pi y tenemos 4 tercios igual a n sobre m. Entonces hay que elegir ahora m y n para que se cumpla esto. Lo más obvio es elegir n igual a 4 y m igual a 3.
Pero hay que elegirlos de manera que t sea lo más pequeño posible. Entonces que m y n sean lo más pequeño posible, ya que buscamos el periodo t y el periodo t es el número positivo más pequeño que cumple la igualdad de periodo. Entonces aquí elegimos n igual a 4 y elegimos m igual a 3 y tendríamos, reemplazando en cualquiera de estas dos ecuaciones, por ejemplo, si yo lo hago en la primera, le vamos a llamar 1 a esto va a ser mi ecuación 2. Si yo reemplazo en la ecuación 1, obtengo que t va a ser 2pi n por 3. Eso sería con n igual a 4, 24pi. Y me daría lo mismo si reemplazo en la ecuación 2. En la ecuación 2, si yo reemplazo el valor de m igual a 3, también obtengo t igual a 24pi. Y ese es el periodo. Vamos a resolver un último ejercicio de cálculo de periodos. Aquí tenemos que calcular el periodo de f de x igual a seno de 2x más 3. Bueno, vamos a utilizar para este ejercicio la siguiente identidad, porque todo esto, 10 seno de 2x más 3, está elevado al cuadrado. Para eso vamos a aplicar la siguiente identidad. Esto es, digamos, una sugerencia o ayuda para el ejercicio. Cuando tenemos seno al cuadrado de un ángulo, esto se puede expresar como 1 menos coseno del doble de ese ángulo dividido entre 2. Si aplicamos esa identidad acá, tenemos f de x igual a el cuadrado, aquí se distribuye al 10 cuadrado, eso va a ser 100 por seno cuadrado de 2x más 3. Entonces aplico esta identidad acá con tita igual a 2x más 3 y vamos a tener 100 por 1 menos coseno del doble de tita, eso va a ser 4x más 6 dividido entre 2. Esto me va a dar 50 por 1 menos coseno de 4x más 6. Incluso ya podemos multiplicar eso, ¿sí? Porque aquí tenemos mitades, 50 y aquí 1. Multiplicando el 50 acá, 50 menos 50 coseno de 4x más 6. Entonces tendríamos f de x igual a 50 menos 50 coseno de 4x más 6. Aquí fíjense, no hay suma de cosenos, no hay suma de senos, entonces podemos resolverlo ya sea con la definición o directamente analizando la única función trigonométrica que hay acá. Este 50 simplemente es una traslación. Una traslación de esta función 50 coseno de 4x más 6 negativo. Entonces esa traslación no va a influir en el periodo, ¿sí? Solamente me fijo en este término, coseno de 4x más 6. Si regresamos acá al cálculo que hemos hecho para el ejercicio número 2, cuando es un coseno de mx más tita, digamos, el periodo es 2pi dividido entre el coeficiente de x. Entonces, si yo aplico eso acá, sería el periodo t igual a 2pi dividido entre el coeficiente de x, en este caso 4, obtengo pi medios. Pi medios es 90 grados, ¿no? Pi medios es 90 grados. Entonces, esta función se repite cada pi medios radianes. Y eso terminaría este último ejercicio. Para el siguiente video vamos a revisar cómo se grafican estas funciones trigonométricas principales, seno y coseno, identificar elementos tales como la amplitud, la fase y el periodo y la frecuencia.